¿Qué tal, chicos? Espero que vayan bien con el estudio de la replicación. Este video es la última parte de la replicación, o sea, la terminación, y luego vamos a ver un poco de las diferencias entre la replicación en eucariontes y procariontes. Entonces, solo para recordarles, acuérdense que a partir de una molécula de DNA vamos a obtener dos moléculas de DNA que son exactamente idénticas y que la replicación es semiconservativa. Nos quedamos también en la parte anterior, en que la enzima que se encarga de hacer la mayor parte de la polimerización en E. coli es la DNA polimerasa 3. Porque la DNA polimerasa 3 tiene interacción con la helicasa y tiene dos núcleos de polimerización, cada uno va sobre una de las cadenas y tiene un tercer núcleo o un tercer brazo que le ayuda a intercambiar las asas que mantienen unidas a la polimerasa con la cadena y que le dan procesividad. Ahora, solo para recordar también, acuérdense que siempre estamos hablando de horquilla de replicación cuando solo estamos viendo uno de los lados y burbuja de replicación si consideramos que la replicación del DNA es bidireccional. ¿Qué significa que sea bidireccional? Que una vez que se abrió la cadena, un complejo de la DNA polimerasa 3 está polimerizando todo este lado del DNA y un complejo distinto está polimerizando todo este lado del DNA. En cada uno de ellos, recuerden, hay una cadena líder, que en este caso es esta, de 5' a 3', y una hebra retrasada, que en este caso es esta, que va de 5' a 3'. Por el contrario, en esta horquilla de replicación, esta es la cadena líder, aquí está su cebador en verde, y esta es la cadena rezagada que se va sintetizando en fragmentos de Okazaki, cada uno de ellos hechos de un cebador de RNA y nucleótidos de DNA que completan la secuencia hasta llegar al segmento o al fragmento anterior. Ahora bien, una de las cosas que necesitamos saber también es qué hacemos con el primer, porque acuérdense que el cebador está hecho de RNA y la molécula tiene que terminar hecha totalmente de DNA. Una. Y la segunda, fíjense que en la unión entre un fragmento de Okazaki y el siguiente, hay una pequeña indentación, o sea, entre este fragmento y este fragmento no hay un enlace fosfodiéster que estén manteniendo unida toda la cadena y se requiere tener ese fragmento. Entonces, si nos acercamos lo suficiente a ese punto, vamos a encontrarnos con que la cadena de DNA no está totalmente cerrada. Fíjense, esta es la hebra que estamos usando como molde y esta es la hebra que estamos recién sintetizando, pero en fragmentos, o sea, la hebra retrasada. Un fragmento de Okazaki sería este de aquí hasta donde esté su cebador, y el siguiente fragmento de Okazaki sería este cebador de RNA, y aquí hasta que alcances el siguiente cebador. Entonces, fíjense que en cada punto van a tener esta apertura, en donde no hay un enlace fosfodiéster entre este nucleótido y este nucleótido. Y lo que hay que hacer es, por un lado, cerrar esto, hacer el enlace fosfodiéster, y por el otro lado, eliminar toda esta molécula de RNA y sustituirlo por DNA. Acuérdense ustedes que estuvimos viendo las enzimas o las DNAs polimerasas que tiene E. coli, y habíamos visto una de ellas en particular. Bueno, ya vimos la 3, que es la que está encargada de la mayor parte de la replicación, y la 1, que es con la que les expliqué la actividad de proofreading. En este caso, hay una actividad más que quiero que vean. La DNA polimerasa 1, ¿se acuerdan que tenía actividad de polimerización de 5' a 3'? Y que tenía actividad de exonucleasa de 3', 5', que es cuando la enzima iba avanzando, se daba cuenta de que tenía un nucleótido equivocado y se regresaba para corregirlo. Y entonces cuando iba en el sentido contrario, en vez de polimerizar nucleótidos los eliminaba. Pues resulta que esta enzima tiene actividad de exonucleasa también en el mismo sentido que polimeriza. ¿Por qué es importante esto? Fíjense lo que sucede. Lo que sucede es esto. La DNA polimerasa 1, su principal función es eliminar el RNA que forma parte de los primers y sustituirlo por DNA. Entonces, cuando encuentra una cadena de DNA en donde está
con esta forma, o sea, la unión entre un fragmento de Okazaki y el anterior, lo que hace es que se posiciona allí. Y entonces utiliza este OH libre para ir sintetizando o añadiendo nucleótidos que sean complementarios a ''esta cadena y se va moviendo en dirección 5'3' sobre la cadena que está sintetizando. Ahora, con la actividad 5'3' de DNA polimerasa va añadiendo nucleótidos. Y con la actividad 5'3', o sea, en la misma dirección, pero actividad de exonucleasa, va eliminando los nucleótidos de RNA hasta que pone entre 20 y 30 más o menos nucleótidos, o hasta que elimina totalmente el cebador. Entonces, fíjense, esto es RNA. Aquí la DNA polimerasa 1 reconoce que no hay un enlace fosfodiéster en esta parte, y en vez de cerrar estos dos, lo que hace es tomar este OH como nucleófilo y empieza a polimerizar nucleótidos nuevos de DNA en esta dirección. Y mientras va avanzando, va quitando los nucleótidos de RNA que ya estaban. Esto que está aquí en rojo, ahora son nucleótidos de DNA. Y ahora, la apertura que estaba aquí sigue estando, pero ya no tienes nucleótidos de DNA. Y entonces hay una segunda enzima que se encarga precisamente de cerrar o de formar el enlace fosfodiéster en este punto. Quien se encarga de unir las dos cadenas o de formar ese enlace fosfodiéster en esa indentación es una enzima que le llamamos DNA ligasa. DNA porque su sustrato es DNA y ligasa porque puede ligar dos cadenas de nucleótidos en una sola cadena. Entonces, esta parte que está aquí es la primera parte en donde este es un fragmento de Okazaki, este es el fragmento de Okazaki anterior. Y recuerden que la DNA polimerasa 1 reconoce esto, elimina todos estos cebadores y ahora la apertura pasa de estar aquí a estar aquí. Y la DNA ligasa puede reconocer desoxirribonucleótidos que tienen este problema, o sea que no está formado el enlace fosfodiéster, y puede unir las dos cadenas utilizando para ello una molécula de ATP. Acuérdense, el ATP es una molécula de alta energía, entonces el ATP lo utiliza para generar la ruptura del ATP genera la suficiente energía para formar este enlace fosfodiéster. En realidad lo que hace es esto. Lo que tienen aquí es esa apertura viéndola muy cerca, donde tenían un OH libre en posición 3' en esta cadena y un fosfato libre en posición 5' de esta cadena. Y acuérdense que para que se formara esto, o sea, para que se formara un enlace fosfodiéster, este átomo tenía que estar electropositivo. Y aquí no hay la suficiente electronegatividad en los átomos vecinos para hacer este átomo electropositivo y que este oxígeno pueda atacar aquí. Entonces lo que hacen es utilizar una molécula de ATP para pegarle un segundo fosfato aquí y entonces jalar los electrones de este fosfato. Aquí lo que están viendo es una vez que se le pegó esa molécula de ATP. Acuérdense que la ATP es una trinucleótido de adenina. Aquí está la adenina, aquí está la ribosa de 5 carbonos y un grupo fosfato queda unido directamente al otro fosfato. Entonces ahora ya tienen aquí dos fosfatos juntos y eso hace que este fósforo sea más electronegativo y que ahora los pares de electrones libres de este oxígeno pueden atacar aquí, se rompa este enlace y entonces se forma un enlace fosfodiéster entre este oxígeno y este fosfato. Finalmente, ya que cerraron la cadena, se requiere, o sea que van cerrando la cadena, porque acuérdense que como hay múltiples fragmentos de Okazaki, esto se tiene que hacer continuamente en cada uno de los fragmentos. Finalmente llega el punto en el que hay que hacer la terminación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando les mostré este mapa, les decía que aquí está el origen de replicación y que entonces aquí es donde se van a abrir las cadenas para empezar a hacer una copia de la molécula de DNA? Y también les dije que la replicación es bidireccional. O sea, una vez que se abrió aquí y se formó la burbuja de replicación, una DNA polimerasa 3 va a empezar a avanzar en esta dirección, polimerizando las dos cadenas al mismo tiempo. Una de manera continua, la otra de manera discontinua. Y hacia acá viene otra DNA polimerasa que va haciendo exactamente la misma cosa. Si hacen eso, va a llegar un punto en el que se encuentren al otro lado de la molécula.
¿Ok? Pero lo que ustedes quieren asegurarse es de que tengan una señal de terminación. La señal de terminación está aquí, prácticamente al otro lado de donde está el origen de replicación. Y para terminar la replicación requieren esta secuencia, o sea, esta señal de terminación, también es una secuencia de consenso. Y requieren una proteína que sea capaz de reconocer esa secuencia y marque a las TNAs polimerasas 3 que vienen como trenes, uno acá y uno acá, que es momento de detenerse. Esa proteína se llama proteína TUS, por sus siglas en inglés de Terminus Utilization Substance, o la sustancia utilizada para terminación. Entonces lo que sucede, este es como un esquema muy burdo en el que esta parte de aquí está exagerada, o sea, para que vean ustedes que hay, no es una sola secuencia de terminación, sino puede haber 7 u 8 secuencias de terminación al otro lado de donde está el origen de replicación. Estas marcas que están aquí están representando las DNAs polimerasas que van avanzando, cada uno en un sentido. Y entonces lo que quieren hacer es que reconozcan, una de las dos va a llegar primero a estas secuencias. Cuando llegan allí y esta tiene a la proteína TUS, la horquilla de replicación se detiene allí y la replicación se para de este lado. Y espera hasta que la otra horquilla de replicación dé toda la vuelta y llegue a la misma sección más o menos. Aclaro que esto puede ser en cualquiera de los dos lados, o sea, esta podría llegar primero aquí y entonces se detiene la replicación y luego esa pasa por encima de todos estos hasta llegar al mismo punto. Ahí está la proteína de la que les hablo, la proteína TUS, y una vez que se une a la secuencia de terminación, marca en dónde se va a parar cualquiera de las dos DNAs polimerasas que llegue primero a ese punto en particular. Ahora, hay un problema extra que tiene la terminación en procariontes. Acuérdense que la replicación es bidireccional. Entonces, por ejemplo, aquí en azul estoy mostrando las cadenas viejas y esta sería la burbuja de replicación. Y las rojas serían las cadenas nuevas que se están sintetizando complementarias a la cadena madre. Esta es una fotografía o una más bien micrografía electrónica en donde se ve la burbuja de replicación. Y luego, conforme aquí va avanzando la DNA polimerasa en un sentido y otra DNA polimerasa en otro sentido, esto se va replicando y llega a un punto en el que prácticamente terminan. Aquí está justo en la secuencia de terminación y ya tienen dos moléculas de DNA, una con una hebra vieja y una con una hebra nueva, y aquí igual, una hebra vieja, una hebra nueva. El problema de esto es que como esta es una molécula circular, estos dos quedan unidos covalentemente. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes que lo vieran como una cadena. Entonces se va sintetizando el DNA y al final les quedan las dos cadenas, lo que podríamos decir concatenadas, como una de las cadenas que está pegada así y no pueden separarse entre sí porque una queda como ensartada en la otra, digamos. Y entonces tienen que asegurarse de separarlas para que cada uno de los genomas vaya a cada una de las células hijas que se están sintetizando. Para separar las dos cadenas, lo que hacemos es utilizar una enzima que ya les había mostrado antes, o más bien una proteína o una enzima que tiene una actividad parecida a las o una actividad de topoisomerasa que se parece un poco a la girasa que vimos en el capítulo anterior. Pero en este caso es otro tipo de topoisomerasa. Sin embargo, para recordarles de qué se trata, ¿se acuerdan? Parte del sitio catalítico de una proteína ataca uno de los enlaces fosfodiéster entre dos nucleótidos y transfiere el enlace fosfodiéster a la proteína. Después de eso, ¿se acuerdan que podía girar el DNA? Y después reformaba el enlace fosfodiéster aquí para cerrar la cadena otra vez. Entonces de lo que se trata es prácticamente de lo mismo. Si ustedes tienen dos cadenas que están ligadas de esta manera, lo que tienen que hacer es romper una de las cadenas, la pasan a través del otro y lo vuelven a cerrar. Y eso es lo que hacen las topoisomerasas. Entonces, al final de la replicación tienen dos moléculas de DNA, pero la última parte, esta parte, quedan unidos covalentemente entre sí, un círculo a través del otro círculo. Y entonces lo que hace esta topoisomerasa es cortar una de las cadenas, hace que la otra pase a través de él y al final tienen dos genomas completamente separados
cada uno de los cuales va a ir a una de las células que se acaban de reproducir. Y aquí es como termina la replicación en procariontes. Ahora, la replicación en eucariontes tiene una serie de complicaciones que están derivadas de las diferencias genómicas o las diferencias en el genoma de procariontes y eucariontes. Acuérdense ustedes que los genomas eucariontes son muchísimo más grandes. ¿Cuánto más grandes? Mucho más grandes. ¿Se acuerdan que en el caso de E. coli habíamos visto que tenía un genoma de aproximadamente 4 millones de pares de bases, mientras que el de un humano tendría alrededor de 3.000 millones de pares de bases? Entonces imagínense tratar de replicar toda esa molécula a partir de un único origen de replicación. Aparte de eso, los eucariontes tienen muchos más cromosomas. Entonces cada uno de los cromosomas tiene que tener al menos un origen de replicación. Y obviamente las DNAs polimerasas son distintas porque hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora, este nada más es un ejemplo para que vean cuáles son las DNAs polimerasas que pueden encontrar en células eucarióticas. Aquí les llamamos DNA polimerasa alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y estas son algunas de las características que van a encontrar en ellos. Ahora, fíjense en varias cosas. Primero, el compartimento intracelular en el que lo pueden encontrar. Prácticamente todas las van a encontrar en el núcleo, menos esta, que es mitocondrial. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los genomas? Les había dicho que parte del genoma en eucariontes era también el genoma mitocondrial. Entonces, esta se encarga particularmente de replicar el DNA mitocondrial. En eucariontes no tenemos una RNA polimerasa que actúe como primasa, sino más bien unas de las DNAs polimerasas, en este caso alfa, es la única que presenta actividad de primasa. O sea, esta es la enzima que está encargada de sintetizar los cebadores. Y esta enzima es prácticamente la que hace todo el trabajo de replicar. En vez de la DNA polimerasa 3, tenemos esta y esta, que cada una está encargada de sintetizar una de las cadenas. Esta, la cadena continua, esta está encargada de la cadena retrasada. Y este es un ejemplo de las mismas cosas. Prácticamente aquí solamente lo que quiero señalar es que la alfa es quien tiene la actividad de primasa y quien va a iniciar la síntesis de DNA, y delta y epsilon son los que se encargan de la polimerización, o los que serían análogos a la DNA polimerasa 3, que es quien hace la mayor parte de la polimerización o la copia del material genético de la cadena progenitora. ¿Cuáles de todas estas enzimas tienen actividad de autocorrección? ¿Se acuerdan? Autocorrección es ser capaces de detectar cuando pusieron o cuando polimerizaron un nucleótido equivocado y eliminarlo. Ambas, la que está sintetizando la cadena retrasada y la que está sintetizando la cadena líder, tienen actividad de autocorrección. Lo mismo que esta otra, que se encarga de replicar el DNA mitocondrial, que sería gamma. Ahora, para resolver el problema del tamaño del genoma eucarionte, lo que sucede con los genomas eucariontes es que tienen múltiples orígenes de replicación cada cromosoma. Y entonces, cada uno de esos orígenes de replicación tienen una secuencia de consenso rica en ATs que les permite abrirse e iniciar la replicación en ambos sentidos. Por ejemplo, aquí se abrió la cadena. De este lado, un par de DNAs polimerasas van sintetizando las nuevas cadenas en este sentido, y otro par de DNAs polimerasas va sintetizando en este sentido. Más adelante hay otro origen de replicación que empieza a abrirse al mismo tiempo y empieza a replicarse la cadena en este sentido y en este sentido. Este está ejemplificando otro origen de replicación. Eventualmente, las cadenas nuevas que se van sintetizando, esta y esta, se van a encontrar en algún punto aquí. Y esta se van a encontrar en algún punto acá. Y lo único que tienen que hacer es ligar esta cadena con esta cadena a través de una DNA ligasa y esta cadena con esta cadena. Y al final logran copiar las dos moléculas de DNA. Básicamente lo que hacemos es, en vez de empezar desde un punto en particular y darle toda la vuelta a la molécula de DNA, empezamos en distintos puntos y nos vamos reuniendo o acercando hacia un punto en común en donde podemos unir las cadenas. Y así lo hacemos a lo largo de todos los cromosomas.
El siguiente problema que tenemos que enfrentar es el problema de los telómeros. ¿Se acuerdan cuál era el problema de los telómeros? Siempre, por ejemplo, en este caso, si yo abro estas dos cadenas y voy sintetizando una cadena nueva, tiene que ser la cadena nueva en posición, tiene que polimerizarse de 5' a 3'. Y para iniciar la polimerización necesitan un fragmento de RNA, que es lo que llamamos el cebador. Entonces, para sintetizar la complementaria de esta cadena, tengo que poner mi cebador aquí y luego a partir de aquí empezar a replicar. Si nos vamos hasta el otro extremo, tendríamos que tener la misma situación acá. Tenemos que tener un cebador que está en posición 5' y de ahí vamos a polimerizar la cadena complementaria. Pero acuérdense que al final tenemos que eliminar esos cebadores. Y entonces cuando eliminemos este cebador y este cebador, lo que vamos a tener es que las cadenas están incompletas. Esta está incompleta aquí, esta está incompleta acá, y no tenemos un cebador nuevo que nos permita sintetizar la parte que falta. Si esto lo llevamos haciendo por un número de replicaciones determinado, cada vez que hagan esto, la cadena nueva se va a cortar y a cortar y a cortar y a cortar hasta que empiecen a perder información relevante. Entonces, para evitar eso, los eucariontes tienen una enzima que se llama telomerasa. Se llama telomerasa porque los extremos de los cromosomas lineales, o sea, este extremo y este extremo, es a lo que le llamamos un telómero. Entonces, la telomerasa lo que hace es ayudar a que se sintetice o a que se complete la síntesis del DNA en los extremos de los cromosomas eucariontes. Y básicamente lo que hace es esto. Si nos acercamos mucho a eso, a el dibujo que les estaba mostrando antes, esta es la parte que nos falta sintetizar. Y resulta que los telómeros tienen secuencias más o menos repetidas. Entonces hay una enzima que se pega aquí y lo que hace es ir añadiendo secuencias repetidas. Cada una de estas flechas rojas es una secuencia repetida que le añade en el extremo 3' de la cadena progenitora. Una vez que tienen una extensión en esta parte, que sería todo esto que está rojo aquí, ahora pueden sintetizar un cebador complementario a esta región. El cebador complementario a esa región sería este fragmento que está aquí. Y a partir de ese cebador complementario, sintetizan la cadena complementaria a la cadena que tienen arriba y no pierden todo este pedazo de la información que hubieran perdido si no hicieran este mecanismo. Al final les quedan las cadenas completas y los telómeros se expanden un poquitito. Si quieren entender mejor cómo es este proceso, les puse 3 videos en la página de Virtuami, en donde ustedes pueden checar y les explican con más detalle y con animaciones cómo funciona esto. Entonces, eso es todo de replicación. Nos estamos viendo en el examen. Saludos a todos.